compartir con ustedes en un libro cortito que tiene apenas 5 capítulos, el libro de Gálatas. Pablo escribió a los Gálatas y mira, estaba viendo un video. Yo no sabía estas cosas, me pareció muy interesante porque ahí en el video ordenaban las cartas de Pablo, las 13 cartas que escribió Pablo, las ordenaron de acuerdo a cuál fue primero, cuál fue después. Qué interesante, nunca había pensado en eso. Nunca había pensado en eso. Y la primera carta que escribió Pablo fue esta, la de los Gálatas. Pero no la tenemos ordenada así en la Biblia. Tenemos la de Romanos, después tenemos Corintios, etc. Pero esta fue la primera carta que escribió. Y me parece interesante, muy interesante, porque en alguna forma uno puede ver a través de las cartas, puede conocer personas. No solamente si escriben su biografía, ¿ya? Sino que cuando ellos escriben, por ejemplo, generalmente en todas estas cartas que tenemos acá, de repente no aparecen los nombres de los escritores, pero se subentiende quién le escribió, porque en otra carta escribió igual, de la misma forma, la misma manera de pensar las cosas. Es bien interesante eso. Y en esta carta a los Gálatas, la iglesia que estaba en Francia, una iglesia nueva. Esta carta fue escrita entre el año 40 y el año 60, por ahí, que es el tiempo en que Pablo está todavía antes de ser sacrificado, ¿ya? Estamos hablando de nuestra época, de nuestro tiempo, después de Cristo, ¿ya? Casi todos, mira, el que duró más fue Juan. Juan fue el apóstol más anciano y el que se dice, yo no sé bien la historia, no sé tampoco quién le escribe, pero se dice que Juan, después de estar en la isla de Patmos, o la isla Melita, como se dice también, porque lo aislaron, ¿cuánto se llama? La presa. ¿Lo cuánto? Exiliar. Esa es la palabra, claro. Estaba buscando la palabra que no quería escuchar. Bueno, la cosa es que Pablito lo pusieron ahí en esa isla, Juanito, y después tengo entendido que muy viejo, murió o lo sacrificaron en un fondón de aceite, en una olla grande de aceite caliente. Creo que así murió. Creo que así murió, creo que lo pusieron adentro de una olla de aceite hirviendo. Por eso le digo, no conozco bien la historia ya de estas personas, pero Pablo por lo menos sé que fue decapitado, ya Pablo le cortaron su cabeza, más o menos en el año 60, por ahí. Y en ese mismo año también sacrificaron a Pedro, porque a Pedro y a Pablo lo sacrificaron el mismo día. Y el autor de eso, ¿quién fue? ¿Quién fue el autor del sacrificio de Pablo y de Pedro? ¿Cómo se llamaba el gobernador? No sé. Tarea para la casa. Tarea para la casa, ¿ya? Siempre es bueno saber algunas cosas. Bueno, aparte de esto, voy a leer, ya dije, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, ahí voy a leer en el verso primero. Así que búsquenlo, encuéntrenlo y síganme la lectura. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús
ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará a la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Dios bendiga esta porción de la palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos su presencia, su amor manifestado en medio de nosotros. Le damos gracias porque es un privilegio que tenemos el abrir la palabra, el buscar en ella y aguardar en la exhortación para ser edificados, para aprender, para ser construidos, para crecer de acuerdo al propósito con el cual fuimos llamados. Damos la gloria a su nombre. Le damos gracias, Padre. Y aún así, amado Dios, unidos en este espíritu, nos aprestamos para oír, para entender, para asimilar, para recibir lo que usted tiene en esta noche. Gracias, Padre, por su amor, por su bondad que está en medio de nosotros. Le damos la gloria, amado Dios, y aún así pedimos para que usted fortalezca a los que están debilitados, a los que están, amado Dios, en este momento viviendo vicisitudes diversas y difíciles. Oramos, Padre, y pedimos también especialmente por nuestra hermana Sara, amado. Guárdela usted, a su familia y a aquella familia, Padre, dolida por esta situación. La unción de su Espíritu trabaje en medio de ellos, fortaleciéndolos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendecimos su nombre. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Bien. Esta cartita, como les decía, que escribe Pablo, la escribe en un momento en que hay bastantes dificultades, porque los judaizantes en esos momentos son fuertes. A través de Pedro, el apóstol Pedro, que no está entendiendo bien lo que Dios ha mostrado en este caso a Pablo. Para Pedro y los que son, en este caso, el seno de la iglesia, la primera iglesia, para Pedro y ellos, Jacobo y todos los demás, la circuncisión era algo muy importante, porque estaba dada por Dios en el origen. ¿Se fijan? En el origen de las cosas, porque ¿quién es el primero que se circuncida? Por orden de Dios. ¿Se acuerdan quién es? Abraham. ¿Y qué edad tenía Abraham cuando se circuncida? ¿Qué edad tenía? ¿Cuánto? 90 años cuando se circuncida. Ahora piensen, en Abraham viene esta fe. Abraham es el padre de la fe. ¿Se fijan? ¿Por qué es el padre de la fe? Porque en él viene esta fe, en él comienza toda esta historia del pueblo de Israel, en la cual, o en este pueblo en el cual nosotros hemos sido injertados. ¿Y qué ocurre?
que en Abraham Dios establece la circuncisión como algo eterno. Y esta ley de Dios decía que al 8º día todo hijo varón debía ser circuncidado. Y entonces cuando está la manifestación, después de la resurrección del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu de Dios, después de la resurrección, en Pablo, en el apóstol Pablo, viene un nuevo mensaje, entre comillas, que es un nuevo mensaje, porque no es nuevo mensaje, es el mismo mensaje del Antiguo Testamento, solo que ahora trae luz. La luz que le faltaba en el Antiguo Testamento al mensaje, la aporta el Espíritu de Dios a través de Pablo. Y entonces hay un gran dilema en la iglesia, porque Pedro y los demás apóstoles están con toda la idea de que el que ha de ser salvo debe estar circuncidado. Si no está circuncidado no puede ser salvo. Y resulta que en Pablo, que es apóstol hacia los gentiles, ¿saben ustedes? Pablo es nuestro apóstol. Amén. No es Pedro, no es Juan, no es Felipe, no es Jacobo, no. Nuestro apóstol es Pablo. Así que si de repente Pedro dice una cosa y Pablo dice otra, ¿a quién vamos a seguir? A Pablo. A Juan. Para no hacerlo discutir ni a Pedro ni a Pablo. Pablo es nuestro apóstol. Lo encontramos aparece por ahí en el capítulo 11, no me acuerdo de qué cosa, pero por ahí está. De los Hechos. Gracias, pastor David. El asunto está es que hay una disputa en esto. Y entonces Pablo escribe esta carta a la iglesia que está en formación en Galacia, ¿ya? La actual Francia. Y les dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? Lo que estaba establecido por la ley, que era una ley de Dios, establecida por Dios. Pero en Pablo Dios se revela mostrando su gran amor. Mira, en el inicio de los evangelios, especialmente en Juan, en el capítulo 3, en el verso 16, nosotros leemos. ¿Cómo leemos? Juan 3:16, lo sabemos de memoria. Recítelo. 1, 2, 3, ya. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Ahora piensen, si Dios amó al mundo, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Ah? ¿Nos ama Dios o no? Mucho más. Pero mucho más que al mundo, pues. Y si de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, como dice Miguelito, para que todo aquel que en él cree, oye, tenga salvación, tenga vida eterna. Todo aquel que cree que Cristo pagó en la cruz el precio del pecado. Todo aquel que es capaz de creer en Cristo puede recibir vida eterna. Pero ¿qué hacían los judaizantes o la iglesia de Jerusalén? ¿Qué hacían? Estaba poniendo normas. Estaba poniendo leyes que ya venían del Antiguo Testamento, y entre esas leyes, estaba esta, la de la circuncisión. En una ocasión, ustedes pueden leer en el libro Los Hechos esta historia. Pablo viene al seno de la iglesia, después de 14 años, viene al seno de la iglesia, después de que ha sido llamado. Imagínense, camino a Damasco, Pablo fue llamado, huyó hacia Arabia, porque primero él andaba buscando cristianos para matar. Como es llamado por el Señor, ahora lo están buscando a él para matarlo, porque se ha convertido en un cristiano.
Y entonces, cuando se da cuenta que lo están buscando para matar, él dijo, soldado que arranca sirve para otra guerra. Y lo deslizaron por el muro de la ciudad de Damasco, en la noche, metido dentro de una canasta, lo deslizaron por el muro para que arrancara. Y se fue a Arabia. Y estuvo 14 años. Y en esos 14 años, él recibió el Evangelio, la predicación del Evangelio, directamente de Jesús. Pregunto, ¿Jesús está muerto o está vivo? Vivo. ¿Ah? Vivo. ¿Cómo? Vivo. Está vivo. Si está vivo Jesús, ¿puede hablar? Sí. ¿O está mudo? Puede hablar. Porque puede que haya quedado mudo en la cruz, con tanto sufrimiento, Puede hablar. con tanta bofetada. Si está vivo, ¿puede hablar? Sí. Claro que puede hablar. Entonces, ¿quién habló a Pablo acerca del Evangelio? Jesús. Jesús le enseñó el Evangelio a Pablo durante 14 años. Piensen, 14 años. ¿Cuántas veces le habrá hablado a Pablo? ¿Cuántas veces se le habrá aparecido? Piensen, un montón de veces. Y en una ocasión lo tomó de la mano y le dijo, ven conmigo, lo llevó al tercer cielo. Y Pablo no hablaba de estas cosas, sino que en un momento le sacaron, como dicen nosotros los choritos del canasto, ¿ah? ¿Cómo decimos el refrán ese? Cuando ya le llegó hasta aquí a Pablo, y entonces defendió su ministerio, y dijo que ustedes son apóstoles y yo también soy apóstol. Así mismo, así. Oye, me han golpeado, me han latigado 5 veces por causa de Cristo, digo. Me han latigado 3 veces con vara. Allá en Listra me apedrearon y me dejaron como muerto en un basural. ¿Qué creen, que no soy apóstol? ¿No tengo las marcas de Cristo en mi cuerpo? Hablando de las marcas que tenía Jesús en su cuerpo cuando va a la cruz, por los latigazos. Y Pablo dice, ¿no creen que tengo las marcas? ¿Quieren que les muestre? Y defiende su ministerio. Y dice, ¿saben? Conozco un hombre, mira, no sé en el espíritu, no sé, lo único que sé es que fue al tercer cielo. ¿Quién? ¿Ustedes fueron? Gloria a Dios. Ahora piénselo. Está defendiendo su ministerio. Porque tenía problemas con los judaizantes, tenía problemas con el seno de Jerusalén. Después de 14 años viene a Jerusalén, viene donde está Pedro, está Juan, están todos los discípulos, está Jacobo, y viene al seno y sabe, y trae una perlita. ¿Han escuchado eso de que cuando ustedes convierten a alguien le ponen perla en la corona? ¿Han escuchado eso pentecostal? Bien pentecostal. ¿Tienen perlita ustedes en su corona, no? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Hay alguien que se haya convertido a través de ustedes al Evangelio? Sí. Entonces tienen perlitas. Sí. Entonces Pablo trae su perlita. Era un griego. ¿Saben cómo se llamaba? ¿Ah? ¿Cómo? Silas. Bernabé. Tito. Tito. Era griego Tito. Y Pablo lo trae. ¿Y saben qué tuvo que hacer Pablo? Para que lo recibieran en el seno de Jerusalén. Con Tito. Lo tuvo que circuncidar. A Tito. Piensen. Era tan fuerte la circuncisión, el que no estaba circuncidado no era salvo, no tenía vida eterna. Y entonces Pablo le dice a los de Galacia que es la iglesia que él había levantado bajo la gracia. Piensen, levantamos esta iglesia, la levantamos bajo una doctrina, nos ha ido bien, hemos prosperado, estamos sanos, hemos sido bendecidos. Oye, tenemos resultados, ¿cierto? ¿Tenemos resultados o no tenemos resultados? Y de repente viene alguien con otra doctrina metida entre medio. O se van a ver
a otra persona que tiene otra doctrina, no la nuestra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es lo que dice Pablo. Oye, ¿sabes qué? Cuando te has metido en la ley y has obedecido a los otros que hablan de la circuncisión, cuando tú estás guardando un ápice de la ley, te estás desligando de Cristo. ¡Qué fuerte! Dice, somos salvos mediante la gracia. Somos salvos mediante Cristo, no mediante nuestras obras. Y entonces dice, vosotros corríais bien. Observen. Verso 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llamó. Escuchen, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, no importa quién sea. No importa quién sea. ¿Sabes? Dijo el Señor Jesús, dijo, es mejor que se ponga una piedra de molino y se la amarre al cuello y se tira a lo profundo de la mar, antes de ser un tropiezo para estos pequeñitos. ¿Saben qué interesante es eso? Qué interesante es eso. El que os perturba llevará la condenación, quien quiera que sea. Porque no es algo simple, sencillo, perturbar la fe cristiana. Somos salvos por gracia, no por méritos, no por obras. No, somos salvos mediante la gracia. Y miren, porque vosotros, hermanos, dice el verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Fuisteis llamados para ser libres. Para ser libres. A libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, no. Sino sirvan por amor los unos a los otros, porque toda la ley de Dios en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes? El Evangelio, maravilloso Evangelio, es libertad, es caminar con libertad, no caminar bajo presiones, no, es disfrutar la libertad que tienes y por supuesto participar en el amor unos con otros, participar en la ayuda, participar de repente si podemos hacerlo, participar con las demás personas, así que las personas pueden bajar un poco su orgullo también, porque a veces hay mucho orgullo metido de por medio y no podemos ayudar. Pero necesitamos nosotros practicar nuestro amor cristiano, practicar nuestro amor, orar unos por otros, interceder unos por otros. De repente las personas están metidos en problemas difíciles. Yo, mira, me enteré, por ejemplo, que la hermana Sarita de aquí de La Serena, estaba viajando al sur, por allá por Laja, porque se le murió una sobrina y la mamá de esa sobrina está hospitalizada. O sea, está hospitalizada la mamá y se le muere la hija. ¿Ustedes saben lo que significa todo eso? Es un terrible dolor. Es una situación terrible. Y cuando tú sabes, no intercedes, no oras, no pides por estas personas que están viviendo una situación tan difícil. ¿Dónde está tu evangelio? ¿Qué estás haciendo con tu evangelio? Tienes una libertad muy amplia, pero no estás participando en el amor los unos hacia los otros. El evangelio es eso.
El Evangelio es eso, es esa participación dentro del cuerpo de Cristo. Cuando uno se duele, todos nos dolemos. Sí, cuando uno es bendecido, todos nos alegramos. Por cierto, ¿no nos envidiamos o nos envidiamos? No. ¿Ah? ¿Hay alguno que siente envidia de otro? ¿Ah? ¿No es cierto? No. ¿Pero nos amamos? Tampoco. ¿Ah? ¿O nos amamos? ¿Ah? Sí, pues nos amamos, participamos del cuerpo de Cristo de esta manera. ¿Sabes? Este mensaje a nosotros debe ayudarnos. Tenemos una buena fe, tenemos una buena doctrina, está bien establecida esta palabra en nosotros, está muy bien establecida, muy bien establecida. Y nosotros tenemos que aprovechar esta libertad que tenemos, esta maravillosa libertad de la cual gustamos. Y por cierto, no meternos en estos preceptos o en estas leyes que otros practican. Hay iglesias donde hacen lavado de pies. Y es una ley en ellos lavarse los pies. Practican el lavado de pies. ¿Sabes qué? Esta cuestión, yo no le veo una libertad a eso, le veo una opresión. Y es vergonzoso. A mí me da vergüenza que venga alguien y me lave los pies. Me da vergüenza primero para encontrar la papa en el calcetín. ¿Saben qué? Algunas iglesias hacen esto, practican esto. Nosotros no tenemos tal costumbre. No tenemos tal ley. Nosotros tenemos esta libertad, hemos sido llamados por el Señor, disfrutamos de esta libertad, nos congregamos libremente, nadie nos obliga, ¿no? Nos congregamos con libertad absoluta. Es una bendición de Dios en nuestra vida, amén. Es una fuerte lección la que Pablo da aquí y que escribe a la iglesia que estaba en formación en Galacia, de no caer en esto, no caer en estas situaciones legales de lo que es, en este caso, la ley de Dios antes de Cristo. ¿Sabes? Todas las cosas cambiaron cuando Jesús apareció. Porque todo el Antiguo Testamento lo que hace es anunciar al Mesías, anunciar al Mesías, anunciar al Mesías. Hubieron 400 años de silencio absoluto. Silencio absoluto. No se levantó un solo profeta en 400 años hasta que apareció el Mesías. Hasta que apareció el nacimiento de Jesús. 400 años en que el pueblo estuvo en completo silencio. Un pueblo acostumbrado a tener profetas, reyes, sacerdotes. 400 años en silencio. Y luego aparece el Mesías. Y aparece el Mesías, y cuando él cumple los 30 años y comienza su ministerio, cambia todas las cosas. Porque él es el cumplimiento de toda ley de Dios. Todas las leyes anunciaban al Mesías. Él es el cumplimiento. No tenemos nosotros hoy día que estar cumpliendo leyes. No, porque el cumplimiento es Cristo. Lo que necesitamos es buscar de Cristo. Orar, buscar en nuestro interior hasta que el Espíritu de Dios comience a tratarnos, a ministrarnos. ¿Por qué? Porque necesitamos caminar en ese amor. Caminar en el amor de Dios. Y la forma de caminar en el amor de Dios es escuchando al Espíritu Santo de Dios para saber qué es lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer en este tiempo? ¿Qué debemos hacer en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo? Aún estamos vivos, ¿o no? Así es. ¿Tenemos vida o no tenemos vida? Sí, tenemos. Entonces tenemos tiempo.
Como dijo alguien por ahí, aún tenemos patria. Bueno, aún estamos vivos y podemos hacer de nuestro futuro, el tiempo ya sea corto que nos quede o largo tiempo que nos quede, podemos hacer la voluntad de Dios. Caminar en el amor de Dios. Caminar en el amor de Dios significa escucharlo. Significa oír al Espíritu Santo en nuestro interior para saber las cosas que tenemos que hacer. Somos bendecidos. Dios nos bendice a través de esta palabra. Dios nos ayuda a mirar y a ver más claramente las cosas. Pongámonos en pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te agradecemos este momento. Una vez más te damos gracias. Ciertamente hemos sido llamados a libertad y has abierto delante de nuestros ojos esta verdad y nos sentimos muy honrados y muy comprometidos con la verdad, con tu palabra. Ayúdanos en tu gracia a sobreabundar esta gracia, trayendo unción sobre nuestras vidas para pregonar esta tu verdad, tu gloria sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.